Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia de Conecta B2B Live. Agradecemos su presencia en la primera expo virtual de la región y el Caribe. La siguiente charla estará a cargo de Aldo Tombión, originario de Argentina, que nos va a hablar acerca de e-logística en contexto de pandemia, conferencia vinculada al track de tecnología y transformación digital. Aldo es contador público nacional, licenciado en Administración de Empresas, con orientación comercial y egresado en marketing. También es consultor de logística y cultura organizacional y profesor a cargo de la Cátedra Logística Empresarial. Desde hace más de 30 años ha dado cursos en el Instituto Universitario de la Naval, en LAC, UADE, entre otras. Es coautor del trabajo sobre SAL Puerto Retiro, ganador del Premio Nacional de Logística en el 2004. En lo institucional es coordinador del Grupo de Logística y es miembro del Consejo de Cargadores de la República de Argentina. Fue cofundador de la Asociación Panameña de Ejecutivos de la Cadena de Abastecimiento, coordinador de marketing de la FPT, representante del Instituto para la Logística Iberoamericana, coordinador del DEVASC, asesor de del diputado Jorge San Martino, y presidente de AIESEC CLBA, entre otras organizaciones. Desde hace 3 años es secretario de la Cámara de Comercio Argentina Panameña. Buenas tardes, Aldo, un gusto tenerlo acá. Estamos listos para su conferencia. Bueno, muchas gracias a Connect Live por la invitación, al Grupo Cerca, a Marcelo Burman en lo personal también. Bueno, primero quiero comentarles que hace muchos años que estoy viajando a la región centroamericana y a varios países de Latinoamérica, por lo tanto, más allá de mi residencia en Argentina, tengo un afecto muy particular por toda la región. Y además introducirles un poco el enfoque que le voy a tratar de dar a la conferencia, ¿viste? Considerando que hay miles de inscriptos, por lo que tengo entendido, y seguramente la mayoría de ellos no son expertos de logística, así que vamos a arrancar con una primera parte que tiene que ver con introducir de alguna manera el tema de la logística y los distintos definiciones y conceptos relacionados. Después nos vamos a poner en contexto en relación al tema de la conferencia, que es e-logística en tiempo de pandemia. Y después vamos a dejar un espacio reservado a conclusiones y preguntas según lo que nos manifestaron los organizadores. Así que arrancamos ya con la conferencia. Una breve introducción sobre lo que es la historia de la logística. En principio ahí vemos un humano prehistórico. La realidad es que la logística convive con nosotros todos los días. Es una disciplina que está en lo cotidiano. Cuando decidimos organizar una oficina o nuestra casa de una determinada manera, estamos teniendo una mirada logística. La logística ha sido clave en muchos de los imperios más importantes de la antigüedad, desde Alejandro Magno, que llegó hasta China sin volver a Macedonia por largos años, hasta los romanos o los incas que construyeron caminos para enlazar y facilitar la consolidación de sus imperios. Lo mismo que los fenicios y los chinos en términos de logística comercial, utilizando las vías marítimas para expandir sus culturas. En lo etimológico, logística viene del griego, de logísticos, que es cálculo. Luego los romanos lo utilizaron con la palabra logistao, que era el encargado de los pertrechos militares, y ya en el siglo XVII, en Francia, Logistec definió al mariscal que era el encargado de campo de los suministros y los pertrechos en el libro Compendio del Arte de la Guerra. En el siglo pasado, en la década del 60, apareció una idea innovadora, que es un poco los fundamentos de la logística, ¿no? El pensamiento lateral, el creativo, es el que encuentra soluciones donde otros no las ven. Y ahí un tal Malcolm McLean se le ocurrió evitar esto de subir y bajar con redes que implican riesgos, demoras de semanas en cargar y descargar a los buques y sobrecostos fundamentalmente, para pasar a un concepto que después disparó el intermodalismo, el multimodalismo y la logística empresaria.
¿Qué es la logística? La logística para la persona común, la persona de calle, es lo que se ve. Lo que se ve es el transporte, es el almacenamiento, la distribución, la recolección. También hay actividades a lo mejor más específicas, como el etiquetado, el fraccionado, la carga de códigos de barra, cosas relacionadas a estas actividades más visibles como la gestión de la información, el servicio al cliente, etc. Ya yendo a lo que es la definición en términos profesionales, después del 86, que fue la primera definición que tuvo consenso en la profesión del CLM, en el 98 aparece un concepto más abarcativo de la logística, que es la administración de la cadena de abastecimiento, donde se habla de integración de procesos clave de negocios y donde la logística pasa a ser un elemento más, una parte de ese proceso de la cadena de abastecimiento que planifica, implementa y controla flujo efectivo hacia y en reversa y almacena mercadería. Y de toda la información relativa a ellos desde el punto de origen hasta el consumidor final. ¿Qué es lo que rescato? Quiero destacar de esto particularmente, que es un proceso, que ya no se puede hablar de compartimentos tancos, que no se puede hablar de compartimentos tancos de empresa respecto a empresa tampoco, sino que es un flujo que atraviesa las organizaciones, que requiere una administración, una gestión, planificación, implementación y control, que hay un flujo estático, dinámico y un almacenamiento estático, o sea, los dos estados posibles de ese flujo, de esa gestión, y que además hay una necesidad de equilibrio entre eficiencia y eficacia, que es la esencia de la logística y que está de alguna manera apalancado en un equilibrio entre costo y valor agregado de la logística. Lo otro que es importante es que hay otros flujos relacionados, fundamentalmente de información, sin los cuales la logística no funciona, y que también hay que tener muy presente, determinar claramente qué abarca nuestra cadena de abastecimiento, cuál es el punto real de origen que tenemos que analizar y planificar, y dónde termina, cuál es el consumidor real que tiene que ver con nuestra cadena. En diciembre del año pasado estuve teniendo una ponencia sobre buscando un nuevo exporte logístico en Expo Logística Panamá. Ahí ya mencionaba esta situación de que estas definiciones ya se habían vuelto obsoletas. A partir de las nuevas tecnologías, la industria 4.0 da lugar a la logística 4.0 y como consecuencia de ello también a lo que se llama la administración de cadena de abastecimiento inteligente. ¿Qué es lo que aparece básicamente? Aparecen tecnologías relacionadas como el Internet de las Cosas, la robótica, blockchain, big data, sistemas ciberfísicos, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, impresión 3D, realidad aumentada, vehículos autónomos. Todo esto da lugar a la cuarta revolución industrial, que es la revolución que hablamos de la digitalización. Hace no tanto tiempo atrás estábamos viviendo la tercera revolución, donde la tecnología de la información había disparado nuevos paradigmas. La cuarta tiene que ver con Internet de las Cosas, con la nube y con la presencia de los objetos como un actor más de la cadena de abastecimiento, casi a la par de lo que es un ser humano. Hay nuevas tecnologías que están todavía no maduras, como la nanotecnología, como la computación cuántica, la biotecnología, la ciberfábrica. Son todos elementos que le agregan mayor incertidumbre todavía a lo que puede ser el devenir de la disciplina. ¿Qué es logística 4.0? Básicamente la digitalización de la logística. No me quiero extender más que esto. Ustedes están viendo la pantalla y además van a tener acceso a la conferencia posterior, y así que no vale la pena detenernos demasiado. Lo mismo pasa con la Smart Supply Chain Management. Lo que empieza a suceder es que el sistema se prepara para trabajar en línea, para trabajar en forma automática, para procesar grandes volúmenes de información en muy poco tiempo a través de parametrizaciones, sin la intervención humana, y eso da lugar a la posibilidad de mejorar el monitoreo, la medición, el control, la automatización, y a partir de un aprendizaje permanente de machine learning, de más elementos que permiten la inteligencia artificial, optimizar también la cadena de abastecimiento. ¿Cómo evolucionó entonces la conceptualización de la logística? Hasta la aparición del contenedor, la logística eran elementos totalmente aislados, estaban fragmentados. De hecho, la mayoría de la gente cuando estaba a punto de jubilarse la mandaba al depósito porque era una disciplina que se la veía como algo que agregaba solamente costos, como compartimientos estancos.
partir de ahí empezó a sufrir un proceso de integración que terminó con la definición que vimos recién de administración de la cadena de abastecimiento y que hoy por hoy, 2020, se le agrega a estas nuevas tecnologías que dan lugar a uno nuevo, que es la administración de la cadena de abastecimiento inteligente. El coronavirus no hace más que traer un poco más de incertidumbre a todos estos factores. ¿Qué es lo que hace la pandemia entonces? Lo que hace es hacer una prematura llegada al futuro. ¿Qué significa esto? De cosas que pensábamos que se iban a concretar o se iban a poner en práctica dentro de 5, 10, 15, 20 años, hoy ya están en plena ejecución y vamos a tener que adaptarnos a ese apresuramiento de la realidad. Este signo negro que implica la pandemia, que en realidad según su propio definidor no es un hecho que no puede ser esperado, como el signo negro en particular, sino que era una situación que era predecible, pero no se sabía ni cuándo ni cómo, por lo tanto la redefinió como un rinoceronte gris. Lo que hizo es realmente consolidar estos procesos de cambio que estábamos teniendo a partir de la tecnología. Alvin Toffler ya hace 41 años preveía todos estos cambios, ya hablaba de teletrabajo, trabajo en casa, de la importancia que iban a ir perdiendo la urbanización a través de las nuevas tecnologías. Incluso hablaba de algo parecido a un mega consumidor, que es el que surge a partir de la aparición de Internet. Sí, decía algo que rescaté muy interesante, que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Realmente hoy estamos en una situación donde el aprender no es para nada suficiente. Vamos a tener que romper las estructuras mentales que traíamos, vamos a tener que empezar a cuestionar nuestras prácticas y empezar a generar nuevas, porque la realidad está cambiando a un ritmo muy rápido. Arrancamos el 2020 con un mundo bastante complicado y como decía mi abuela, éramos pocos y llegó el coronavirus. Ahora yendo un poco más a lo específico de nuestra conferencia, vamos a ver lo que es logística, que es no más que la herramienta que utiliza el e-commerce para llevar sus productos a través de una combinación de operaciones físicas y electrónicas al mercado, ¿sí? Todo esto implica una serie de elementos adicionales y que agregan valor también a la cadena de abastecimiento y le sirve incluso al vendedor para optimizar su flujo de información y sincronizar con otras herramientas, de tecnología. En este caso, la logística necesita de software aplicado que relaciona a las empresas entre sí, los sistemas electrónicos de intercambio de datos. Y la logística no solamente trata de llevar los productos de la tienda virtual al consumidor final, sino que también aplica en el lado opuesto, en el abastecimiento, a partir de la conexión de las empresas con las empresas. La relación entre el B2B, digamos, business to business. Este es el nuevo escenario del mundo digital de la cadena de abastecimiento inteligente, donde la logística, como les decía recién, aparece en el lado del proveedor y también aparece en el lado del canal de distribución, ¿sí? A través de las plataformas electrónicas, las tiendas virtuales. Vamos a poner el marcador resaltado a través de las plataformas electrónicas. Lo que hacemos es también llegar al consumidor final con este nuevo mapa de todos los actores de la cadena de abastecimiento que participan en esta nueva realidad. Para que esas empresas ladrillo, para que esas empresas que no nacieron siendo virtuales, siendo tiendas virtuales, lo que se les generó fue todo un proceso de readaptación. Notaron que iban perdiendo mercado con nuevos operadores que venían de las tiendas, de las e-tiendas, tuvieron que ir generando sus propias plataformas. Perdón, estoy un poco resfriado también. Y eso los obligó también a tener nuevos canales de distribución, pero empezaron a generarse algunos ruidos porque el consumidor compraba en la tienda y después en la tienda virtual y después quería retirar en otro lado
en un lugar físico en la tienda del barrio y no lo podía hacer, se encontraba con que había promociones en una que no estaban en la otra, una serie de complicaciones que obligaron a las empresas a tener una sola política, una política integrada, una política omnicanal para todos los canales de distribución al mismo tiempo, ¿sí? Ya sea tienda física, tienda en línea, las redes sociales, incluso adaptarlo con tecnologías para celulares y el telemarketing a lo mejor también más tradicional, ¿sí? Todo esto hace que el consumidor sea el centro y tenga una experiencia única para todos los canales de la misma manera, ¿sí? ¿Cuáles son las variables críticas de la logística? Integración de los sistemas, información online para todos los actores, una problemática que puede ser de grandes volúmenes en el lado del abastecimiento, pero que también del lado de la distribución requiere una complejidad de micrologística que va a la casa, que va al trabajo, que va a la sucursal, o que va a centro físico de entrega, sea del propio empresa de logística como del dador, generador de la carga. También es necesario tener un control y administración de stocks muy exhaustivo, muy preciso, y si es necesario generar stocks exclusivos para que la tienda online no tenga fuera de stock, porque la percepción del servicio del cliente de y logística de e-commerce es muy sensible y muy altos los requerimientos de atención al cliente. También tiene que estar prevista la posibilidad de ser escalable, en general los negocios de e-commerce empiezan chicos, pero pueden tener, por la posibilidad de globalizarse, un escalamiento muy alto. Y la otra disyuntiva que tiene, que es crítico en la solución para que este negocio sea exitoso, es que se hace con relación al costo que tiene la logística de la última milla y el precio que está dispuesto a pagar el consumidor. Ahí muchas veces ese costo está subvencionado, siempre existe, aun cuando se habla del free shipping, alguien paga ese costo y puede ser que el cliente ni siquiera se entere. Un esquema simple de flujo físico de una operación de e-commerce, el retiro en el generador de la carga, en la recepción, en el propio domicilio, en algún local, un centro de cross-docking o varios intermedios, centro de cross-docking, almacenamiento, etc. Y después una llegada al mercado que puede ser a través de sucursales, de locales, de domicilio directo al consumidor, receptorías del operador logístico o incluso lockers donde el consumidor pueda retirar en 24 horas o store pickups u otras alternativas que vienen surgiendo desde hace ya unos años. Los niveles de servicio de la entrega de logística pasan de la estándar a un servicio de 24 horas que ya tiene un requerimiento un poco más alto, a los urgentes que se vuelven más complejos e incluso cada vez con mayor frecuencia, sobre todo en las generaciones millennial y centennial, se está requiriendo que haya una precisión de hora y día acordado para poder liberar su día y poder seguir con otras actividades. Todo esto tiene una complejidad cada vez más alta y obviamente también costos asociados más altos que resolver. Algunos de los servicios de la logística del operador, de la empresa dedicada a hacer el servicio de logística al que genera la carga, que intermedia con el mercado, la autogestión de envíos, carga masiva de envíos, el armado de los pedidos, el embolsado, el etiquetado, la carga de los procesos. Bueno, ya van a ver que también está el tracking, la trazabilidad. Son muchos los servicios que puede dar una empresa dedicada a hacer y logística. Y todo esto requiere un concepto de ganar-ganar, un concepto muy básico de la logística, de partnership, de alianza estratégica, que también mínimamente me gustaría repasar. Hacer o no hacer, que desde Ford en adelante tenían las empresas, todo resuelto dentro de su propia organización. En la década del 90 empezó a cambiar. Peter Drucker básicamente fue uno de sus principales difusores, impulsores. Entonces, hacer o no hacer, ahora es la cuestión, y eso da lugar a la tercerización, a la generación de una alianza estratégica con alguien especializado en tareas más simples que no son el core business. La empresa tiene sus actividades núcleos que le hacen ganar plata. Todo lo que no es actividad núcleo pasa a ser una actividad no esencial y susceptible de ser tercerizada. Cuando se trata específicamente de la logística, hablamos de tercerización o 3PL. Y entre los factores críticos para que esto sea exitoso es identificar qué socio se necesita, invertir tiempo en la búsqueda del socio adecuado,
porque es un desafío importante y porque tiene costos de salidas muy altos. Buscar la compatibilidad, no solamente que sea un buen socio, sino que además sea el socio más adecuado para nosotros. Y sobre todo también instrumentar cómo ingresar los parámetros, manual de procedimientos, cómo trabajar en caso de contingencias y también prever la salida, ¿sí? Como si fuera un matrimonio, porque uno va a tender a invertir con ese socio, va a tener que generar procedimientos internos nuevos y en definitiva todo eso tiene un costo que hay que contemplar y ver cómo resolverlo. Lo último, hay que ser consciente, como cualquier relación, que el otro no va a ser perfecto y que muy probablemente el próximo que tengamos va a ser igual o peor que el que tenemos, con lo cual tratar de ser proactivo, ser empático, buscar desarrollar también al proveedor con el cual nos aliamos. Procesos tercerizables, todos estos, no lo voy a mencionar, están agrupados mínimamente, pero básicamente entre todos estos está la logística. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos en la logística? La logística es un estilo de logística, es una logística segmentada, es una logística para un determinado segmento del negocio, así como existe logística farmacéutica, logística para masivos, para perecederos, para productos peligrosos. También existe una logística que tiene expectativas, que tiene requerimientos especiales de parte de los que generan la carga. Entre otros están estos, que tenga tiempos de entrega en horarios no comerciales, que los tiempos de preparación de los pedidos sean muy rápidos, que haya posibilidad de expansión a nivel regional y a nivel global para tenerlo como proveedor único y resolver realmente en forma integral la logística. El manejo de muchos ítems, de muchas referencias, ¿sí? Porque es lo que normalmente sucede en las tiendas virtuales, que sean muy flexibles, que sean ágiles, que tengan capacidad de respuesta y que trabajen muy bien el tema de los costos para que podamos llegar realmente al mercado con competitividad. Obviamente, estas son situaciones que hay que trabajarlas con tiempo y que requieren, sobre todo, como decía al principio, mucho apoyo en la tecnología para que se vaya resolviendo. Entre otros sistemas necesarios para que esto funcione, tenemos sistemas modulares de toda la compañía que responden a un sistema de RP de planificación, el sistema de la producción, de abastecimiento, de finanzas, de respuesta al consumidor, de recursos humanos, y entre ellos también está acá la Supply Chain Management. Acá vemos un ejemplo de una empresa que se dedica a este tipo de software. Los software tradicionales y críticos son del WMS, el Warehouse Management System, sistemas de transporte, de recolección, de ruteo, y van a ver todo lo que puede y debería facilitar los software aplicados. Todo esto en línea y con múltiples transacciones y grandes volúmenes de manejo de datos. Esto también lo pueden ver con tranquilidad después en la grabación, así que los dejo 2 segundos para verlo, pero no me detengo. Tenemos poco tiempo para una presentación tan compleja. Algunos KPI dicen que Galilei fue el inventor de la frase: lo que se mide no se mejora. Hay toda una historia, indicadores y un montón de anécdotas para contar, no van a tener tiempo para hacerlo. Van a ver que en algunas de las diapositivas están mis datos de contacto, está en la primera, pero se van a repetir en otras más y solamente a través del sistema van a poder tener elementos para contactarme también. E incluso por ahí la versión inglesa dice que hay que medir todo lo medible, pero también hay que volver medible todo aquello que no sea susceptible de ser medido. ¿Por qué? Porque la medición es clave en todo esto. ¿Sí? Ahí vamos a ver algunos elementos también, algunos Key Performance Indicators, algunos indicadores claves de desempeño que tienen que ver con la logística. Obviamente cada proceso, cada negocio tiene sus particularidades y sus indicadores claves de desempeño. Estamos mostrando algunos nada más que también se comparten con otras áreas de la logística. Sí, después también los pueden repasar tranquilos. Repasamos, entre otras últimas cosas, qué es lo que significa una orden perfecta, el poder decir estamos satisfechos con la entrega que realizamos, que sea el producto convenido, o sea, lo que nos pidió el consumidor en la plataforma, lo que le pidió al dueño del e-commerce, lo que le pidió no es solamente mayonesa, es mayonesa con determinado sabor, con tanto de limón, que en sachet de plástico, con pico vertedor, en determinado gramaje. Es decir, exactamente las características que definen cada uno de los ítems que componen nuestro portfolio de productos, que son irrepetibles,
¿Mm? En las cantidades pactadas, no aproximadas, sino pactadas exactamente en el lugar acordado, en el momento prometido y en el estado correcto. Todo esto, además, cumpliendo requisitos documentales, legales, etc. Y ahora llegamos a la segunda parte, que es la de contextualización, tendencia y retos de la logística. Vivíamos en un mundo global que, a pesar de la marcha atrás que puede significar circunstancialmente algún líder que no cree en la globalización, es un proceso que es indetenible. Lo ha demostrado la pandemia, ya no hay más fronteras. Las cadenas de abastecimiento, la competencia cada vez es más feroz. La integración también es clave. Todo esto da lugar al famoso ideograma chino que tiene al mismo tiempo doble sentido de crisis-oportunidad. Más que nunca hoy estamos en una crisis, más que nunca hoy, si logramos desaprender, cambiar las prácticas y reinventarnos, vamos a tener una gran oportunidad de negocios para todos nosotros. Repaso de algunos impactos de la pandemia. Bueno, claramente la pandemia provocó que el comercio mundial esté en situación quizás peor todavía que la crisis de la bolsa del 29. Son las crisis más grandes que ha tenido la humanidad en los últimos tiempos. Muchos de los países tendrán muy mal parados, con default, con economías quebradas, empresas quebradas, con mucho desempleo que se suma al desempleo que ya hay en algunos de nuestros países, con una pobreza creciente, muchos programas de asistencialismo, dificultad del crédito internacional, y sobre todo también una necesidad de reorganizarse, de ver cómo reactivar sus industrias, que va a hacer que el comercio internacional se trague un poco. Además, la tensión de Estados Unidos de China, que era previa a la pandemia, probablemente siga creciendo. China tiene un problema además que necesita expandirse porque el territorio propio ya no le alcanza, así que va por África, está yendo por Centroamérica, Brasil y Argentina, ¿sí? Y en ese juego veremos cómo reacciona Estados Unidos, ¿sí? Si realmente esto que por ahí decía Trump, de impulsar un eje Estados Unidos, Japón, India, saldrá a competir con un probable eje China-Rusia, y qué rol tendrá ahí Latinoamérica y Europa. Por ahora somos espectadores, todavía no se sabe qué va a pasar. Otros impactos vamos a analizar de la pandemia a nivel regional. La CEPAL, que preveía un crecimiento del 1.3 para nuestra región, ahora está anticipando un 3%, yo creo que se va a quedar corto y además me parece más futurología que números reales, no creo que lo puedan anticipar en este momento, pero bueno, es un dato. El 50% de la población de América Latina vive en la informalidad, o sea, trabajo no formal, pero además bajo índice de pobreza, y se van a incrementar seguramente ambas situaciones. Lamentablemente estamos viviendo un entorno político complejo, como les decía antes, el 2020 nos arrancó con varios líderes outsiders en Estados Unidos, en Brasil, en otros países de la región, que suman incertidumbre a lo que puede pasar en el futuro inmediato. Pero al mismo tiempo todos estos países van a tener grandes oportunidades. Toda esta crisis para muchos de los países de la región que son productores de materia prima, de alimentos, de energía, que muchos de ellos tienen desarrollos de alta tecnología, quizás pueda hacerlos participar en una situación posguerra, post Segunda Guerra Mundial. Veremos si realmente esta crisis impacta a todos de la misma manera, seguramente no, pero quizás muchos de ellos salgan con oportunidades que habrá que ver si están en condiciones de aprovechar o no. Respecto a la omnicanalidad, bueno, en las primeras semanas de la pandemia claramente hubo un trasvasamiento de los volúmenes de los mercados tradicionales, de los canales tradicionales al e-commerce, particularmente de alimentos, todo lo que tiene que ver con productos farmacéuticos, con productos de higiene. En general ha habido impacto en todos los distintos tipos de canales de distribución, por eso les comentaba un poco, repasamos un poco lo que era la omnicanalidad. Estos son números de Argentina, pero he visto números de España, de México, y todos más o menos son parecidos.
son solamente ejemplos y además todas las semanas van cambiando, obviamente. En términos de logística, algunos de los impactos de la pandemia es que la logística no paró nunca, la logística fue declarado actividad esencial en la mayoría de los países y no solamente ha sido apoyado y ha mantenido la libre circulación y ha tenido excepciones favorables de todo tipo de legislación, sino que inclusive a nivel internacional son pocos los casos donde se cerró la frontera para la carga. En general las fronteras fueron cerradas solamente para las personas físicas, pero no para lo que es el transporte de mercadería, más allá de que obviamente se complica la producción, pues se está trabajando a media máquina con parte del personal y los volúmenes de abastecimiento están reducidos. ¿En qué se flexibilizó? Bueno, básicamente en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de acercar los productos esenciales y también en aquellas cosas que tenían que ver con disminuir los riesgos de exposición de los choferes, del personal en general involucrado entre la logística, que no tuvieran que bajar por pocas horas para cumplir acuerdos sindicales en hoteles más de lo necesario, en restaurantes más de lo necesario, flexibilizar también los horarios de atención, tanto la atención física como telefónica, como las entregas, todas estas cosas que antes eran factores rígidos para la logística se han liberado parcialmente. Se han acelerado también los procesos de digitalización, automatización de todo lo que tiene que ver con trámites, con certificaciones, con autorizaciones, en lo sanitario, en lo aduanero, en lo impositivo. En el retail se han habilitado procesos que también estaban previstos para más adelante, que implican la agilización de las colas, se han invertido también en todo lo que tenía que ver con infraestructura para guardar la distancia social, generar lugares que evitan la exposición al contagio. Y los protocolos claramente han subido muchísimo en todas las áreas de la logística, la provisión de barbijos, de guantes, las desinfecciones en camiones, en depósitos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso también entregas sin contacto, buscando la forma de escanear la información para no necesitar tener un contacto físico. Y en lo particular en logística, que es el tema de esta conferencia, se facilitó todo lo que tenía que ver con distribución urbana. ¿Qué significa esto? Las áreas que antes estaban restringidas para determinada carga de camiones o que tenían horarios de ingreso y de egreso, todo eso fue liberado. Se ha apoyado todo el desarrollo de plataformas para facilitar que pudieran responder a los requerimientos nuevos de esta pandemia que ha generado picos. La utilización del uso de drones y vehículos autónomos, básicamente los países del sudeste asiático tienen mucho desarrollo tecnológico, desde las desinfecciones con vehículos autónomos hasta la habilitación de cajeros electrónicos para solicitar el caso de Taiwán, los 2 barbijos que tienen asignados por semana y se les envía a domicilio para pedirlos por cajero automático cuando se quedan sin suficientes. Ejemplos de estos hay muchísimos, no tenemos tiempo para hacerlos, pero ha habido también un incremento del uso de las aplicaciones, que antes estaba más reservada a lo mejor a los millennials, centennials, las generaciones más conservadoras también estuvieron obligados a usarlos. Se crearon como áreas específicas en distintos lugares para facilitar el no contacto entre las personas y el distanciamiento social. Y el tracking y la trazabilidad adquieren una relevancia mucho mayor de la que estaban teniendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque es importante saber de dónde vienen los productos y también cuándo nos están llegando, por dónde andan, pues muchas veces nos estamos quedando nosotros sin algo para comer y necesitamos saber cuándo nos llega. Por eso el e-commerce hoy adquiere una importancia superior a la que estaba teniendo en la situación normal. Las compras también cambiaron de una compra generada con la búsqueda tranquila a comprar a veces inclusive por miedo. Creo que todos nos divertimos hablando de los picos de pedido que hubo de papel higiénico. Obviamente no tenía una función tradicional, sino que estaba previendo la posibilidad de resfríos, como es mi caso en este momento, o gripes, lo mismo que alcohol en gel y demás, que rápidamente quedaron fuera de stock. Los millennials, los centennials venían comprando vía e-commerce
y subiendo sus requerimientos más y más de ley logística, pero ahora también los baby boomers y la generación X han tenido que participar de eso. Los grandes ganadores y los grandes perdedores. Bueno, turismo, aerolíneas, organización de eventos, que muchas veces, muchos de ellos se han postergado, en otros ya se han transformado en eventos, como en este caso, un evento totalmente virtual. Las industrias en general, por desabastecimiento, por personal limitado, etcétera, etcétera, por problemas de mercado. El petróleo que se está pagando para recibirlo en lugar de pagar para comprarlo. Las pymes, muchas no van a poder volver a abrir sus cortinas. Y los ganadores, los servicios remotos de software, las empresas que tienen que ver con cosas que se pueden hacer dentro del hogar, las de limpieza, los que tienen elementos para la salud, las empresas de streaming, ¿sí? Disney, Netflix, Canopy, y el trabajo remoto, esta misma aplicación que tenemos nosotros, que estamos usando. El Zoom fue uno de los grandes ganadores, paradójicamente es un chino, ¿sí? Que además le costó entrar a Estados Unidos, creo que 8 veces intentó entrar a Estados Unidos, y que terminó renunciado a Cisco porque no veían que el Zoom fuera un producto potencialmente exitoso. Y por supuesto ley logística, ¿sí? Esto es lo que en España dan a llamar la nueva normalidad, ¿sí? Que no sabemos exactamente qué significa. Pero sí, sin duda, la nueva normalidad va a tener procesos que después de terminar la pandemia, ya sea porque se encuentra la vacuna, ya sea porque se encuentra la cura, van a sobrevivir, digamos, van a persistir. Yo creo que a nadie le cabe ahora hacer reuniones cortas, teniendo que trasladarse físicamente 30 kilómetros cuando la pueda hacer por un Zoom, o cuando ahora se está comprando ciertos productos por internet, por e-commerce, si la logística responde, si la satisfacción es razonable, seguramente esas cosas se van a seguir comprando de la misma manera. O sea, ya hay un cambio de paradigma que se va a sostener más allá de que se encuentre cura o vacuna para esta pandemia. Algunos pasos del e-commerce exitosos, ¿sí? Seguridad del sitio web, lo van viendo ustedes mientras yo hago algunas aclaraciones. La estrategia comercial, saben que la logística es uno de los 4 elementos clave de una estrategia comercial integrada, ¿sí? Producto, precio, publicidad y plaza, según las 4P de Kotler del libro de Mercadotecnia, o distintas versiones donde aparece la logística como un elemento de nivel estratégico. El servicio al cliente, que cada vez se vuelve más relevante. La digitalización de toda la cadena, ¿sí? Estos es otro de los pasos imprescindibles para que el e-commerce sea exitoso. Y la logística de última milla, de lo que estamos hablando nosotros, de lo que es el tema de la conferencia. La última milla en este proceso es clave. ¿Cuál es la complejidad? Que además es uno de las partes más caras de la cadena de abastecimiento, ¿sí? La última milla impacta en el flujo total, en el costo del flujo total de la mercadería, mucho más que otras partes de la cadena de abastecimiento. Pero al mismo tiempo también agrega valor. Acá les doy un ejemplo, ¿sí? de Amazon, donde sus clientes, su línea Amazon Prime, que de clientes que tienen un servicio de máximo de entrega de 2 días y sin costo adicional, compran en general mucho más que los clientes tradicionales, menos non-prime, digamos. ¿Qué significa esto? Que el consumidor de e-commerce, el consumidor que requiere un servicio de logística, en general además tiene mayor poder adquisitivo que el consumidor promedio tradicional. Obviamente esto implica toda una complejidad. Ahí estamos viendo algunos de los recursos de los cuales hay que disponer para poder satisfacer estos requerimientos. Son muy pocas las empresas como Amazon, como Google, como Tesla, que son empresas productivas, que son empresas como Soros, salvando las distancias en finanzas, Soros en el sector, que pueden producir cambios en el mercado, que pueden ser quienes disparen situaciones de mercado, pero el resto tiene que estar observando mucho a estos líderes, haciendo benchmarking, tratando de imitar sus estrategias, seguirlos, anticiparlos,
tratando de acompañarlos, nunca quedarse pasivos, porque las empresas que estén pasivas en todo esto van a desaparecer sin duda. Y además, en sí mismo, la logística es un gran negocio, un negocio que realmente, más allá de lo que pueda completar a empresas que se dedican en general a logística integral, en la última milla han logrado una facturación muy, muy, muy grande y un crecimiento muy, muy grande en toda la región. Algunos casos son Rappi, Uber Eats, Pedido Ya, Globo. Son empresas que en el mundo están creciendo a un ritmo muy, 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 muy grande. Vamos ahora a los retos. ¿Cuáles son los principales retos de la logística? A ver cómo estamos con tiempo. Y 41. Estamos llegando al final, no hay problema, estamos bien. Expectativas del consumidor. La expectativa del consumidor es uno de los grandes retos que tiene la logística. El 65% de las empresas abandonan cuando llegan al tema, a la etapa de la entrega. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de requerimiento o se los plantea de una forma que no les sirve, con lo cual hacen todo el proceso de compra y cuando ya están casi al final abandonan porque la logística no les satisface. Ahí puede ser que tenga que ver con el costo del envío, la flexibilidad, con la certidumbre, el cumplimiento de los plazos, o la duda sobre el cumplimiento de los plazos, o la imposibilidad de hacer tracking. La entrega física también tiene una complejidad muy alta y son retos muy importantes. No solamente el tema de ir y que no estén y tener que volver a ir, sino también el tema de que el cliente no nos acepte la mercadería por alguna causa, que en sí mismo todo el proceso de marketing implique una logística inversa obligada, por ejemplo, que nos manden con 2 o 3 productos más allá del solicitado por el cliente para que él elija en ese momento. Con lo cual la facilidad para devolver es crítica. Otro elemento, otro reto importante de la logística es la congestión de las ciudades. ¿Sí? Todo eso es algo que a medida que vaya avanzando va a tener que ser resuelto a través de una articulación público-privada, es decir, el Estado va a tener que empezar a resolver esos temas también en función de la nueva realidad de lo que lo privado vaya generando. Las curvas que genera estos en una situación normal, y en este caso una pandemia, como el Black Friday, como Navidades, lo que se llama el palo de hockey, ¿no? El tener que estar en situaciones de picos de demanda que se resuelven en forma media desprolija y que hay que atender en forma anticipada. Y el otro de los temas es la trazabilidad y el tracking, ya lo mencionamos, y una legislación laboral, un mercado laboral, una legislación en general que es rígida y que va a tener que irse adaptando. Aldo, sí, señora. Sí, vamos terminando para poder contestar algunas preguntas. Sí, tenía entendido que hasta 45. Lo que pasa es que van a quedar muchísimas, pero igual, 2 minutos faltan. Bueno, voy a tratar de avanzar un poco más rápido. Si el nivel de exigencia va subiendo, la logística siempre cuesta, aunque sea una logística que figura como free shipping, ¿sí? Hay que atender a eso. ¿Cuáles son algunas de las soluciones? Rápidamente, las soluciones pasan por conocer al consumidor cada vez más a través de distintos elementos que provee la inteligencia artificial, medios alternativos, estamos muy cerca de terminar, igual no te preocupes, las plataformas donde también hay una intervención de la parte pública, la posibilidad de hacer micro-hubs para flexibilizar las entregas. Esto es uno de un gráfico que tiene que ver con la analítica omnicanal para conocer a nuestros consumidores en los datos transaccionales, demográficos, las interacciones que hacen. Son las distintas plataformas que le proveen esta información al sistema, Amazon, YouTube, todas estas van sacando información que proveen al sistema. Y acá vemos distintos ejemplos rápidamente, ¿sí? De alternativas de entrega autosustentables, ¿sí? Todos estos son autómatas, ¿sí? No requieren la intervención humana, no tienen choferes, ¿sí? Son todos elementos de tecnología que permiten las entregas. Y también micro-hubs, ¿sí? Que permiten resolver la logística sin necesidad de la intervención humana. Estos son lockers con mensajes de SMS que le informan que tiene cierto tiempo permitido con código digitalizado para poder abrir el compartimiento. Las receptorías que tienen los propios operadores. ¿Sí? Sistemas de pick-up que tienen las distintas empresas también para retirar 24 horas las ventas de e-commerce para resolver la logística, mini-hub móviles, urbanos, portables, y acá hay videos, nada más que después los pueden mirar tranquilos, duran pocos minutos cada uno, sobre procesos para completar un poco la información. Sabía que esto no lo íbamos a poder ver, tenía la expectativa, a lo mejor teníamos suerte, pero aparentemente no vamos a llegar.
Y las conclusiones. Mercados virtuales, entornos turbulentos, cambios más grandes y más rápidos, pero ¿hacia dónde? Alta incertidumbre, ¿sí? La mirada tiene que darse proyectiva y proactiva. Esto que le decía antes, son pocos los que pueden disparar los cambios, pero tenemos que estarlos mirando para poder seguirlos. Segunda conclusión, son muy cortas. Tanta tecnología involucrada, paradoja. Solo Dios sabe qué puede pasar. Mucha tecnología, pero estamos medio como a la expectativa de lo que el destino nos vaya marcando. De algo podemos estar seguros, la pandemia nos ayudó a recordar lo que es verdaderamente importante. Y acá seguramente todos vamos a coincidir, ¿sí? Esto de revisar valores, revisar tiempos asignados, de qué es lo que realmente nos hace ser felices, ¿sí? En este caso, el proyecto más importante para mi 2020 es esta niña bonita que ustedes ven ahí y que la vengo llevando en las últimas conferencias, Matilde Isabela, mi hija, ¿sí? Tiene 2 años y medio. Me quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Sin duda es el proyecto más importante, creo, de todo. Bueno, gracias, Al. Comenzamos con la primera. ¿Qué industrias tendrán el mayor impacto de costos de logística como consecuencia de la pandemia? En principio, la charla tiene que ver con logística, ¿sí? No en general con todas las industrias. Pero de cualquier manera, si quieren, les puedo contestar igual. Yo creo que las industrias, cuanto más compleja sea la logística, más impacto va a tener. No importa el sector, digamos. Las industrias, la automotriz, las industrias de alta tecnología. Recordemos que la logística, y por eso era importante hacer el repaso, ¿no? De lo que significa logística, de lo que significa supply chain management, de lo que significa y logística. La logística no es solamente distribución, la logística es también abastecimiento, la logística también es logística de producción, ¿sí? Las industrias como la automotriz, las farmacéuticas, son industrias muy complejas, donde se requiere trazabilización, donde se requiere sincronización, donde toda esta información genera un montón de datos y donde se vuelve crítico esta nueva instancia, el Smart Supply Chain Management, con la intervención de tecnología en línea, el blockchain, la inteligencia artificial, los sistemas autómatas, ¿sí? Ahí es donde seguramente el impacto va a ser mayor y donde vamos a tener que extremar las medidas para que no se nos disparen también los costos. Bueno, dice otra, ¿qué impacto tendrá en la mediana empresa en cuanto a costos? Y eso es incierto. Yo en varias de las diapositivas les puse que hay mucha incertidumbre. La realidad es que todavía no sabemos lo que va a pasar en septiembre. Es más, no sé de qué países son todos, supongo que habrá básicamente de la región latinoamericana, pero en la mayoría de nuestros países no hay una definición de cuándo termina la cuarentena. Es decir, que la incertidumbre es altísima. Si podemos hacer muchas proyecciones, como decía CEPAL respecto al crecimiento del PBI, la verdad que yo creo que si les doy una certidumbre de eso, les estaría mintiendo, sinceramente. Claro, es incertidumbre total. Dice, ¿habrán limitantes en cuanto al transporte de productos en el mundo? ¿Se podrá exportar todo lo que siempre se ha exportado e importado? No, lo que va a haber es una priorización para poder reactivar industrias, reactivar comercios a lo local. Seguramente, como está pasando inclusive en temas sanitarios, ¿no? Trump que prohibió la exportación de respiradores artificiales, cada uno como que priorizó su propio mercado, su propio país. En ese sentido, sí las fronteras son reales, pero el comercio seguramente no va a tener problemas a futuro. Se van a ir retomando. Hay que ver qué es lo que están los países en condiciones de comprar. Los países van a ser muy mal parados, pero realmente no sabemos cómo va a estar cada uno. No sabemos tampoco cómo van a actuar los países centrales. Se hablaba de un plan Marshall de parte de Estados Unidos, un símil plan Marshall. Vamos a ver cómo responden también los países centrales a esta realidad. Los países centrales mueven gran parte del movimiento. En el caso de países productores de insumos, como muchos de los países de Latinoamérica, seguramente va a ser una oportunidad. Difícilmente los granos se dejen de exportar, difícilmente la carne se deje de exportar o importar, obviamente, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los productos esenciales, el comercio seguramente va a ser un gran negocio, ¿sí?
pero realmente decir cuándo, cómo, dónde, y va a depender de las cuarentenas, va a depender de cómo termine en cada país, los compradores, los productores, cuánto va a demandar sus propios mercados internos, digamos, hay demasiadas incertidumbres como para llegar a una conclusión cierta en todo eso. Es correcto. Bueno, Aldo, vamos a cerrar esta sesión. Queremos decirle a nuestra audiencia si nos puedes dar cómo contactarte o dónde te siguen para poder seguir brindando respuesta a lo que va a quedar pendiente. Bueno, allá en la presentación, en varios lugares lo puse, acá lo vuelvo a poner. Ahí está mi WhatsApp. Ustedes me pueden escribir de cualquier país cargando el número de esa manera. Me pueden encontrar en LinkedIn también como profesional. Me pueden mandar un mail a mi dirección de mail personal. Así que en cualquiera de estas direcciones le sacan un print screen, una impresión de pantalla y la guardan como para que después, en cualquier caso, cualquier duda que tengan que no hayan podido resolver ahora, la puedan resolver posteriormente. También estoy a disposición de ustedes por consultoría, capacitación o cualquier cosa, con o sin cargo, no hace falta que sea con cargo. Vengo trabajando vocacionalmente a niveles institucionales desde muy chico, así que no tengan vergüenza en consultar aún cuando no tengan expectativa de contratar ningún servicio. Perfecto, muy amable Aldo, gracias por muchas gracias a ustedes. Déjame agradecer también a todo el auditorio, que no lo hice. Desearles que tengan capacidad de reinventarse, que tengan mucha fuerza en todo esto y que tengamos la suerte de todos salir mejor de lo que entramos. Y gracias al Grupo Cerca, a Connect Life y a vos también por la oportunidad. Estamos para servirle y a nuestra audiencia lo invitamos a descargar cualquiera de las ponencias que he escuchado y quiere volverla a escuchar, pues solo tiene que ingresar a la sala donde se encuentra y poderla volver a ver. Así que igual los invitamos a seguir conectados y pasen muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Adiós.